días. Bienvenida a Outsiders, Marcela, ¿cómo está? Buenos días. Aquí súper contenta de estar con ustedes en este espacio que es un poco diferente a los tradicionales. Poquito diferente. Diferente es un eufemismo para decir eso. Gracias por el eufemismo, querida ingeniera. Oye, ingeniera, solamente para los que están en la audiencia, ella fue gerente de Petroecuador, especialista en temas petroleros. Hoy día nos sorprendió ver a una abogada, un abogado como nuevo gerente de Petroecuador, pero bueno, cada quien con su cada cual. Pero ingeniera, a ver, rapidito, mire, nosotros la hemos invitado porque queremos hacer realmente, sí, un especial tipo Campo Sacha, pero para tontos, para básicos, porque es un tema que, a ver, si bien es un recurso de todos los ecuatorianos, pero que está en el centro de una gran polémica. Ingeniera, primero que nada, ¿qué es el Campo Sacha? ¿Hace cuánto se lo descubrió y hace cuánto se lo viene explotando? Bueno, el campo Sacha está en la provincia de Orellana, está muy cerca del Coca, está justamente rodeando toda la población del Sacha. Lo empezó a producir hace 52 años. ¿Qué es lo que implica? Es el campo más grande, el que más producción le da a Petroecuador. Son 77,000 barriles por día. Y estos 77,000 barriles por día se traducen en un ingreso directo hacia el presupuesto general del Estado de 1.600 millones al 2024. Obviamente estos ingresos dependen del precio de los hidrocarburos, precio que nosotros no controlamos. Pero en el año anterior el precio promedio fue 71.1 y esto hace que después de descontar inversiones y costos operativos, Sacha le dé al país 1.700 millones. Esa es la importancia del campo Sacha. Ok, perfecto. Ahora, ingeniera, solamente para recordar valores. En una entrevista que yo le escuché, usted había dicho 2.000 millones de dólares brutos, ¿no verdad? Al año. Pero ya después de costos de producción y todo lo que se tiene que pagar a terceros, queda en 1.700, ¿no verdad? Sí, así es. El bruto, o sea, todo lo que generó antes de descontar inversiones y antes de descontar los costos operativos fue de 2.000 millones. Toda la producción multiplicada por el precio del crudo dio 2.000 millones. Y después descuentas todo lo que es gastos de inversiones. En estos momentos, o por lo menos hasta el 2024, cerraron o está en un promedio de 77,000 barriles diarios, ¿no? Sí, es un promedio de 77,000 barriles. El campo, obviamente todo campo petrolero va declinando en su producción porque es como si tuvieras una cola. Entonces, la cola, si la destapas, el gas se va yendo y al final, si le has dejado destapado un día, al final ya no tienes gas en la cola. Es más o menos lo mismo en campo petrolero. Entonces, si yo le empiezo a sacar producción, con el tiempo va perdiendo su energía y va declinando la producción. Entonces, por esta razón, siempre en el sector petrolero hay que hacer inversión. Hay que hacer inversión para poner nuevos pozos y seguir sacando más producción para que la curva de producción no caiga, sino que se mantenga o inclusive aumente. Ok, lo que entiendo hasta ahora del campo Sacha y de todo lo que se ha dicho es que es algo que ya hemos venido explotando desde hace mucho tiempo. Y aquí viene el primer punto de conflicto con este trato que presenta el gobierno. Es el hecho de que se entregue un campo donde ya se ha hecho todos los estudios, donde ya está todo hecho, ¿no? Básicamente ese es uno de los puntos de conflicto. ¿Podría explicarnos, por favor, si este trato significa, de hecho, que la empresa privada ya agarra toda una operación encaminada y que ellos básicamente no tendrían que hacer nada? Sí, así es. Al cederlo por contrato de participación, lo que estamos haciendo es diciéndole al privado, usted hágase cargo de un monto en barriles para que con eso pague todas las inversiones y los costos que amerita la producción de Sacha. Y a mí me deja un restito. Entonces, pero claro, este campo ya va en producción 52 años y es por esto que parte de nuestra legislación dice que se puede dar en concesión solamente los campos marginales, es decir, aquellos que produzcan menos de 4.700 barriles, pero no uno tan grande como Sacha. Claro que en la ley hay algunas excepciones en las que dice usted puede conformarse como empresa mixta con una empresa nacional petrolera
o sea, un símil de Petroecuador en otro país para operar el campo, que es lo que ya pasó en un tiempo cuando Petroecuador se asoció con PDVSA y operaron Sacha bajo el nombre de Río Napo. Pero entonces después viene Lazo y trata de hacer unas movidas para que pueda operarse, entregarse ese campo a una empresa privada como tal. Entonces eso no lo logró. Y ahora lo que está tratando de justificar el gobierno es que esta concesión se va a dar a alguien que es filial de Sinopec, que Sinopec es una empresa nacional china. Entonces en ese debate estamos de que si es o no es, porque el gobierno no ha salido con papeles a demostrar si es o no es una entrega a una compañía nacional petrolera. Otra de las cosas que se ha hablado justamente del tema del trato es el hecho de la poca transparencia que hubo, ¿no? Es decir, que se haga en pleno feriado, que no se muestre como desde un principio todas las cuestiones claras de lo que va a ganar, sobre lo que va a entregar. Ante este escenario, Marcela, ¿es normal que se presenten estos tratos así? ¿Es algo común? Capaz nosotros no lo sabemos, o ya desde raíz sí hay algo raro en todo. Miren, los fondos públicos son sagrados. Los fondos públicos deberían gestionarse con la mayor transparencia posible. Entonces, ¿por qué hacer las cosas bien cuando se puede hacer todo mal? Ese es el libreto que ahora anda siguiendo el gobierno, que no se entiende por qué. Cuando se puede hacer las cosas de forma transparente, cuando se puede entregar a la asamblea toda la documentación, cuando se puede ir a comparecer, a legitimar tus decisiones, no lo hacen. Entonces aquí sí, o sea, ellos mismos son los causantes de todas las alertas que han salido. Y yo tengo que decirles, yo fui parte del gobierno de Noboa y le agradezco 1.000.000, porque para mí estar 5 meses al frente de Petroecuador fue vivir en un parque de diversiones. La operación de Petroecuador es una operación hermosa que a todos nos beneficia un montón, aunque ni siquiera... Pero ingeniera, a ver, ese discurso que usted nos está diciendo en este momento se contrapone a lo que ahora nos está diciendo la ministra, que dice que Petroecuador es prácticamente un desastre, que Petroecuador no puede hacer nada, que Petroecuador es una inutilidad para los ecuatorianos y que tenemos una joya oxidada. ¿Cuán ciertos son esos discursos? No es así, no es así. Incluso hasta las tiendas de barrio hay que meterles inversión. Y cuando desde el Ministerio de Finanzas te vienen cortando el dinero que tiene que retornar, porque Petroecuador le da al país 3.000 millones, entonces no es así, no hay tal joya oxidada. Y estos son los comentarios de las personas que han comprado ese discurso de que lo privado siempre es mejor que lo público. Ese discurso no está fundamentado en nada. No hay evidencia empírica que te diga que siempre lo privado es mejor que lo público. Entonces, eso no existe. Y cuando uno no se ha sentado al frente de Petroecuador con una visión abierta y reconociendo el valor inconmensurable, pues emite estos criterios. Y resulta y resalta que estamos emitiendo criterios en contra de algo que es nuestro, porque Petroecuador es de Omar, Petroecuador es de Dahan, Petroecuador es de Marcela, Petroecuador es de mis hijos. Y esa es la razón por la cual nosotros no podemos seguir hablando en contra de las empresas públicas, sino lo que hay que hacer es trabajarlas, como a todo negocio. ¿Por qué es tan difícil ser gerente de Petroecuador? ¿Por qué desfilan cada 5 o 6 meses? Hemos tenido desestabilización, no ha habido estabilidad en esta empresa. ¿Por qué es tan difícil? ¿Qué es lo que ocurre? Te voy a decir por qué fue para mí difícil continuar en Petroecuador aun cuando yo les adore y les ame con todo mi corazón. Es porque yo estaba concentradísima en tratar de sacar de Petroecuador el mayor rendimiento posible. Y en términos sencillos, tú para hacer eso tienes que vender mejor el crudo y comprar más barato los derivados. Entonces, pero para esto necesitas inversión. Y si te dicen que no hay plata para invertir, y si te dicen que tus estrategias para vender mejor el crudo no son aceptadas, pues lo único que a uno le toca hacer es irse, porque no puedes seguir trabajando en ese contexto en el cual ya sabes que no puedes ir caminando. Entonces, aquí el tema es que todos debemos empezar a cambiar nuestra forma de pensar y
valorizar lo que es público. Yo soy hija de la educación pública. ¿Cómo no voy a querer que cualquier otra persona pueda acceder a educación de calidad de forma pública? Si yo no hubiera accedido a la educación pública, no sería nadie, porque recursos en mi familia no había. Entonces, esta es la razón de ser de las empresas nacionales, esta es la razón de ser de Petroecuador, la razón de ser de SELEC, de CENEL, es que sean capaces de introducir más dinero al Estado para que se utilice en la inversión social. Ojo, ya en la época de Lazo había las quejas, no de Petroecuador, bueno, siempre ha habido, pero desde SELEC también decían, carajo, nosotros recaudamos plata a través de contratos, a través de cobrar la electricidad y se lo damos todo al Estado, y lo lógico sería que una parte de esa plata se regrese hacia nosotros para poder seguir manteniendo equipos, sistemas de transmisión y toda la cuestión. Bueno, cosas que pasan el sombrero, pero nunca les devuelven un solo dólar ni a Petroecuador, ni a SELEC, ni a ninguna de esas. Ninguna empresa pública, o sea, incluso cuando existía la EMCO era como algo bastante vertical. Yo quiero preguntarle sobre la comparación que se hace con los contratos del Campo Auca y de Shushufindi, ¿no? Que, digamos, una de las cosas que ha dicho, sobre todo cierto sector cercano al gobierno, por decirlo de alguna forma, porque no se lo he escuchado al gobierno como tal, pero sí a gente cercana a ellos, es que esto, lo que están haciendo con Sacha es igual a lo que hizo el gobierno de Correa con Shushufindi y con Auca. ¿Es en serio igual? ¿Es en serio similar? ¿Tienen la misma equivalencia? Bueno, a mí me da muchísima pena que ahora estemos discutiendo por quién es peor que el otro, en lugar de estarnos esforzándonos por quién es mejor que el otro en resolver los problemas de la ciudadanía. De acuerdo. Entonces, no son los mismos contratos. En Auca y Shushufindi, la propiedad del recurso de los barriles sigue siendo del Estado. En el contrato en la concesión de Sacha, la propiedad de los barriles se reparte entre el Estado y el privado. Y esto no quiere decir que esté mal, son dos modelos contractuales que se utilizan en la industria petrolera y que tienen sus momentos idóneos para ser empleados. El contrato de servicios es mejor cuando hay un precio del crudo altísimo, así el Estado puede captar más valor. Y el contrato de participación es mejor cuando los precios son moderados a bajos, así el Estado no corre riesgos. Pero entonces hay que saber siempre ubicarse en el contexto actual y sobre qué activo estamos hablando. Entonces, ahora en el tema de Sacha, si yo digo que para poder comparar como en el uno se reparte barriles y en el otro se reparte plata, entonces tratemos de pensar en la producción de 100 barriles. Entonces, estos 100 barriles, a mí me cuesta, de estos 100 barriles, Shushufindi se lleva $3,000 por cada 100 barriles producidos. Auca se lleva un poquito menos por cada 100 barriles producidos. Pero en el caso de la concesión a Sacha, ese consorcio se va a llevar más de $6,000 por cada 100 barriles producidos. ¿Por qué? Porque en Sacha lo que se va a hacer es repartir la producción. Entonces, si yo le doy al consorcio 85.7, ellos se llevan, para un precio del crudo de 71.1, se llevan como 6,000. Esa es su parte. Y el resto se queda con el país. Obviamente de esa parte pagarán los costos de producción y todo eso, pero eso ya queda en manos de ellos. Pero sin embargo, yo le he entregado a la empresa privada menos en Sacha, en Shushufindi y en Auca que en Sacha. Y todo esto depende del precio del crudo. Entonces, por eso es también bien difícil hacer la comparación porque son dos modelos diferentes. Ahora sí, es cierto que Auca y Shushufindi podrían haber sido mejores contratos en su tiempo, que podrían habernos dejado más a nosotros que lo que nos dejaron. Pero justamente han pasado tantos años y que no hayamos podido tener la capacidad de analizar cuáles fueron los beneficios y los perjuicios, llama mucho la atención, porque no podemos justificar ahora decisiones en función de que la decisión de antes fue igual de mala, así que esto justifica mi propia decisión. Eso ya no lo podemos hacer. Estamos en un contexto tan crítico. Para explicar nuevamente lo más licuado posible a nuestra audiencia para que entiendan estos temas tan complejos. A ver, un tema es el tema del reparto de la producción, como usted decía, ¿no? ¿Verdad? A ver,
Yo voy diciendo las cosas y usted me dice si está bien o cierto. Según lo que está en el convenio de Sacha, si el precio está por $30 o debajo de $30 por barril, el Estado solo recibiría el 12.5%. ¿Es así? Así Perfecto. Solo en el caso de que el barril de petróleo esté en $120 o por encima de $120, el Estado ganará 26.5%. Sí, es decir, así venga el barril de petróleo a $1,000, lo máximo a lo que podríamos llegar es al 26.5%, ¿verdad? Hasta ahí estamos bien. Sí. Perfecto. Digamos que se firma el contrato y este año se mantiene en el rango entre $70 y $80 el WTI, Marcela. ¿Cuánto recibiría el Estado? Porque ya dijimos los casos extremos, tanto arriba como abajo. En estos momentos, si el precio se mantiene entre 70 y 80, ¿qué porcentaje se lleva el Estado? Eso es justamente lo que el viceministro de Hidrocarburos no explicó. Cuando el precio está ahí, ¿qué porcentaje se lleva el Estado? No está tan claro, pero siempre va a ser menos de 20, porque es cuando está, pues, puede ser alrededor de 20 o menos de 20, porque a medida que fueron siendo criticadas las decisiones del Ministerio de Energía, nos fueron soltando más perlitas. En un inicio se pensaba que toda la producción se iba a repartir 80 para el Estado y 20 para el privado, pero después dijeron que era al revés. Entonces, no se tiene la certeza de cuánto mismo va a ser la participación en esos dos rangos, pero uno puede asumir que está entre el 12.5 y el 26. Entonces, que tampoco es una ganga, porque y aparte ya de ahí llama la atención que sea una asunción, es decir, estamos asumiendo porque no queda claro. Claro. Ahora, ingeniera, ok, perfecto, explicado ese tema. Segundo punto, se habla de la prima, ya, que supuestamente es ahorita la llave para que se firme, que por cierto ya hay algunos especialistas que dicen que ya está caído, que esto ya está caído, que hasta el día martes, 10 de la noche, no vas a conseguir los 1.500 millones de dólares, más aún cuando supuestamente hay una empresa estatal china de por medio y que el fin de semana, el domingo, te van a mandar 900 millones de dólares. O sea, eso no va a ocurrir, por lo cual algunos dicen que esto ya está caído, pero digamos que se cumple. ¿Qué pasa con esta prima? ¿De dónde sale? ¿El Estado realmente los recibe líquido y es, a ver, esto es todo para mí sin yo darte nada? ¿Es así? O sea, el Estado los recibe líquidos, pero el consorcio lo va a recuperar con la propia producción, porque recordemos que Sacha está dando al año con un poco más de 1.600 millones líquidos. Entonces ellos lo pueden recuperar, esta prima la pueden recuperar con un año de producción. Ya, ok, entonces, perfecto. Digamos que se cumple, pero igual aún así esa prima es menor a lo que genera anualmente Sacha. La pregunta, y aquí es lo que viene a marear un poco a la gente, es el tema de la renta. Porque dice el gobierno, en la renta petrolera, no en la producción petrolera, sino en la renta petrolera, el Estado se queda con un 80%. ¿Nos podría explicar lo más sencillo posible, estimada Marcela, qué es la renta petrolera, de dónde sale y si realmente es ahí el éxito del contrato que quiere impulsar el gobierno? Porque eso es lo que dice el gobierno, que en la renta petrolera está el gran éxito de este contrato. Bueno, en el mundo petrolero se maneja un término que se llama government take, es decir, lo que el gobierno toma de ese negocio. Okay. Entonces, lo que el gobierno toma de este negocio, lo que va a tomar es una parte de la producción. Luego va a tomar los impuestos, que es el impuesto a la renta, va a tomar el impuesto a la salida de divisas y va a tomar también una parte que se paga por el transporte del crudo, se paga por el SOT. Entonces, lo que ellos dicen es que todo esto que el gobierno toma aparte de su producción, le da una repartición de la renta de 80-20. Entonces, como no se tienen los datos de cómo han calculado esta repartición, es muy difícil comprobar que así sea, porque estamos frente a un escenario en el cual ellos se llevan el 87.5 de la producción. Mantengámonos con ese valor porque es el más certero. Es el primero que nos dijeron. El resto ya fueron como acomodando los discursos para saber, para decirnos que en algún punto vamos a ganar más del 12.5 de la producción. Entonces, es eso lo que ellos están llamando, creo que renta petrolera. A esta partecita de la ganancia donde yo sumo la producción que me entregan, la valoro
donde yo pongo los impuestos que ellos generan por la operación del impuesto a la renta, donde pongo también lo que me pagan por transportar ese crudo, eso es todo lo que están sumando como renta petrolera. Y también le están sumando también la parte de las utilidades, porque una empresa privada tiene que repartir utilidades y en el sector petrolero el 3% se reparte para los trabajadores y el restante 12% se va a la circunscripción territorial amazónica. Entonces, a eso también le estpero esos dineritos no van a ir necesariamente al presupuesto general del Estado, sino lo de la circunscripción territorial amazónica tiene que ir a ese fondo. Y también el impuesto a la renta, veremos cómo se calcula. Ahí la empresa puede poner todas las inversiones necesarias, todos los costos para llegar a los numeritos de... Claro, para nivelarlo. Para llegar a los numeritos mágicos que te dan el impuesto a la renta. Entonces, otra de las cosas que tampoco estamos viendo es que, y por boca del vocero de Petrolia, él lo acaba de decir, aunque ellos son dueños del 40% de este negocio, ellos dijeron que todo el dinero que ellos consigan por la venta de su propio crudo se va a ir a su matriz en Canadá y que a ellos solo les va a retornar lo necesario. Para su es decir, salida de capitales. Salida de capitales. Porque en estos momentos los 1.700 millones que se genera de utilidad se quedan en el país. Aquí se quedan. Y eso rueda dentro de nuestra economía, pues obviamente. Ajá. Eso rueda dentro de nuestra economía. Si queda aquí. Y entonces estos son los problemas y estas son las cuerdas sueltas que no sabemos cómo analizar o cómo interpretar. Y es por eso que la oposición a este tema de la concesión se ha dado a lo largo y ancho del espectro político. O sea, aquí están criticando tanto derecha, izquierda, centro, arriba y abajo. Entonces hay voces críticas de todos lados porque hay muchas variables que no han sido respondidas y que no están siendo aclaradas como se debe en frente a un negocio de esta magnitud. Ese es el problema. Ingeniera, y una última. Sí. Una pregunta por interno. Hablan sobre qué rol tienen en estos tratos las condonaciones millonarias de intereses a las petroleras, por ejemplo, algo que hizo Lenín Moreno de los 2.500 millones, que después también lo corroboró Guillermo Lasso. ¿Eso cumple un rol en estos tratos o no? Debería ser. Yo creo que se supone, no sé si están hablando del 12% del IVA petrolero. Entonces ahí eso podría ser, pero en este trato, no sé, hay que verificar qué es lo que están poniendo, si es que va a haber o no ese cobro de IVA que siempre ha estado en disputa, que al no ser un producto terminado, sino en crudo, no debería pagar el IVA. Entonces, ese es uno de los problemas que siempre se han venido teniendo en la industria. Ese es el tema del IVA. Pero de ahí no es que se les ha concesionado o se les ha perdonado deudas al sector petrolero, no lo tengo en la mente así específicamente. Ahora, ok. Y con esta cerramos. Y te agradecemos muchísimo por tenernos la paciencia para explicarnos esto como con legos. Marcela, ¿qué pasa con el tema de los derivados? También a la par de lo que está pasando con Sacha está el tema de nuestros combustibles, porque nosotros utilizamos la gasolina, el petróleo que sale de Sacha para refinarlos en nuestras incipientes refinerías todavía, pero de ahí sale bastante combustible. ¿Qué pasaría con Sacha? ¿Qué pasaría con esa producción? Ya, ahora, ¿qué pasa con nuestras refinerías? Y no le digas incipiente, porque igual nos ayudan. Nos ayudan. Pero por eso digo que también nos ayudan o no nos ayudan. Nos ayudan, pero a ver, podrían estar mucho mejor. Podrían estar mucho mejor. Podrían estar mucho mejor. ¿Y por qué? Porque a medida que ha pasado el tiempo, nuestro crudo ha perdido la calidad. Hemos ido encontrando un crudo más pesado y ese crudo no genera productos de mayor valor agregado bajo las condiciones actuales de nuestras refinerías. En Shushufindi tenemos una refinería chiquitita que es como un juguetito para los ingenieros químicos que necesita del petróleo de mayor calidad que tengamos para poder entregar mejores productos. Entonces, esa necesita un API alto. Luego tenemos a la refinería de la Libertad, que también fue diseñada por un crudo de alto grado API, y después tenemos Esmeraldas. En Esmeraldas es la única refinería que puede sacar diésel premium porque tiene ahí la infraestructura necesaria. ¿Qué es lo que pasa? Que cada refinería tiene su dieta, es decir, la calidad de comida o de crudo
que debe puede recibir. que puede recibir. Ajá. Entonces, en Lago Agrio, que es la cabecera del Sote, a donde llega toda la producción, hay un tanquecito especialísimo para la refinería de La Libertad, donde allá va el mejor crudo. Entonces, el momento en que todo el crudo se traslada por la red de oleoductos secundarios del distrito amazónico, los técnicos hacen sus movimientos de tubería y de válvulas para que el mejor crudo vaya para la refinería de La Libertad. Entonces, ahí estamos en un problema que hay que evaluar bien cómo nos va a afectar la entrega de la propiedad del 87.5% de Sacha a la conformación de la dieta de las refinerías. Entonces, no sé si eso lo pensaron bien o no. Probablemente no lo pensaron tan bien porque después salen los voceros del consorcio a decir que no nos preocupemos, que sí vamos a tener el crudo. Pero de todas formas, si bien es cierto, ellos podrán intercambiarnos el crudo por algo de similar valor, hay que ver bien cómo se van a hacer todas estas liquidaciones. A ver, entonces ellos van a explotar nuestro petróleo y nosotros vamos a tener que ir a comprarles nuestro propio petróleo para poder hacer derivados. Tendremos que ir a hacer los arreglos necesarios con ellos en caso de que nos falte el petróleo para nuestras refinerías. Y ojo, que la refinería de Esmeraldas ahora está parada. Entonces esto es grave porque por cada día que la refinería está parada hay un lucro cesante. Y también por cada día que la refinería está parada nosotros tenemos que planificar la importación de los derivados con la salida de capitales. Otra vez, salida de capitales. Tanto se habla de la dolarización, pero la dolarización se fortalece cuando entran dólares, no cuando están saliendo por todos lados. Wow. Bárbaro, realmente bárbaro. No suena positivo por ninguna parte el trato, realmente. Explicado así, no hay ningún lado de este. No suena positivo y es por esta razón que yo les repito, o sea, de todos los espectros políticos hay críticas, porque no nos suena muy positivo. Entonces, para que realmente se demuestre que es positivo, tiene que salir la vocería del ministerio con datos, con todo, y tienen que ir a la asamblea, que es el lugar idóneo donde se legitiman las decisiones. Entonces no se pueden porque van a decir que eso es politizar el tema, carajo, si para eso está la asamblea, para hablar de la política, porque esta también es una decisión política, concesionar un campo petrolero es política, y obviamente que se tiene que politizar el debate y el análisis, pero bueno. Ingeniera, muchísimas gracias por su tiempo. Gracias también a los colegas, hermanos de Radio Pichincha que le han prestado ahí una cabina para que ustedes ahí me estaban contando para que puedan atendernos a nosotros. Muchas gracias a la gente de Radio Pichincha y a usted, ingeniera. Tenga un excelente día. Chao, un gusto.